Gloria a Dios. Dios le bendiga en gran manera. Es una bendición. Siempre es una bendición. Dios nos ministra mucho al compartir la palabra. Algo que en verdad, siempre el Señor leemos la palabra y trae demasiada luz a nuestras vidas. Quiero compartirte algo, si tú me permites ministrarlo a tu corazón, que espero sea de mucha bendición. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15 verso 31. Leemos la palabra en el nombre del Padre, honrando al Hijo, bendiciendo al Espíritu. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, para que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, bendiga este tiempo. Tómese esta semilla, Padre, la hagas crecer de fruto en su tiempo, Padre. Transforme nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Sea de bendición en su tiempo para nuestras vidas, casa y familia, Señor. Que donde quiera que vayamos, Padre, se pueda ver que tú estás con nosotros y la gente pueda decir a través de nuestras vidas que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Vamos, pero haz de esa, haz de ese aplauso una alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Reciban saludos de la pastora. Está bien, pero bien ocupada. De la pastora Judy. Mire, el Señor está ministrando siempre cuando leemos una escritura. Estamos en la palabra logos. Pero cuando estamos leyendo la escritura y hay algo que lees que te sacude, que te hace temblar, es cuando Dios te está hablando algo a tu espíritu. Lo que entendemos como rema, cuando llegas al punto donde tú lo entiendes, puede ser que tú lo lees, pero llega un momento donde tú lo entiendes y hace que tu espíritu se estremezca. Es bien importante siempre pedirle a Dios que, pese a lo que nosotros estemos escuchando, considerando que viene de Él, sabemos que es voz de Dios, que nos ministre lo que es necesario a nuestro corazón, lo que Él sabe que necesitamos, lo que sabe que nos abrirá los cielos, que derramará de su bendición, que nos permitirá crecer en el área que Él cree, que Él quiere que crezcamos. Es bien importante para nosotros considerar siempre la fidelidad y la confianza. Y en esta mañana quiero hablarle acerca de la confianza. Quiero hablarle de la confianza de Dios hacia el hombre y de la confianza del hombre hacia Dios. En el Antiguo Testamento hay un concepto que se utiliza y que es base para muchos contextos en los cuales se habla de fe o de confianza, y esta es la palabra emuná. Es una palabra hebrea que define confianza, emuná, pero esta palabra define fe. En su raíz más clara define fe, pero es una fe que tiene como consecuencia fidelidad. Dile a alguien: fidelidad. Fidelidad. Aunque muy a menudo esta palabra se traduce como fe, el significado es firmeza, es fidelidad. Es como esas personas que permanecen a tu lado en la enfermedad, en la escasez. Es como aquellas personas que te llaman no solamente cuando estás bien, cuando estás mal. Esas personas tienen una fe en ti, en tu persona, que se permanecen firmes. Y tú puedes decir: ¿cómo es que estas personas, o hablando de personas, se puede hablar de fe? Sí, porque la fe define confianza. Cuando nosotros hablamos de fe en el significado más claro, estamos hablando de confianza en Dios. Por eso todos siempre tenemos una necesidad de creer en algo. La humanidad por naturaleza tiene la necesidad de apoyarse en algo o en alguien. Por eso desde la antigüedad los hombres hacen muñequitos de madera, de barro, comienzan a ponerle velas, cositas, y a pensar que esas cosas van a responder
porque buscan depositar su confianza en algo. Pero el problema no es el tipo de confianza que desarrollamos, sino en quién estamos depositando esta confianza, porque sabemos que el hombre por naturaleza puede desarrollar esta confianza. Ahora mi pregunta es, ¿en quién depositas esta confianza? Aunque el significado es fe y firmeza, en el Antiguo Testamento no solamente se habla de la firmeza y de la permanencia, se habla de la fuerza, de la constancia. Ahora, algo que llama mi atención es de que en el Nuevo Testamento el concepto varía un poco por la traducción. En algún momento tal vez yo les he compartido acerca del significado, de la base de lo que es pistis, confianza. Les llegué a hablar en algún momento, en alguna predicación, acerca del pistis, confianza. Y para mí es bien importante este concepto y compartírselo en esta mañana, porque en el momento que nosotros tengamos claridad, eso mismo nos traerá seguridad. Cuando tú tienes seguridad, eso te da permanencia. Cuando tienes permanencia, eso te da crecimiento. Cuando tienes crecimiento, tu propósito se desarrolla, la voluntad de Dios se desarrolla en ti. Entonces es importante tener permanencia, tener crecimiento para desarrollar el propósito de Dios, para llevar la voluntad de Dios al fin deseado en el corazón de Dios. ¿Están aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Me explico o lo repito? Entonces es importante que nosotros tengamos en todo tiempo permanencia. Para tener permanencia tenemos que entender lo que Dios quiere hacer desde el concepto sencillo, lo que es permanencia, que es confiar, tener fidelidad. Ahora nosotros teniendo personas que las podemos ver, que las podemos abrazar, que les damos la mano, podemos entender que aún aunque podemos abrazarlos, decirlo de una manera, tener un tacto con ellos, entendemos que no siempre podemos confiar. Ahora, ¿cómo podemos confiar en alguien que no podemos ver? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no podemos tocar? ¿Cómo podemos confiar en alguien que no podemos abrazar? Esto es lo que nos definirá o definirá la permanencia en nuestra vida para tener crecimiento. Y es que el crecimiento se va a definir por la permanencia, pero lo que va a definir la permanencia es de que nuestra fe no la define lo que podamos tocar, lo que podamos ver o lo que podamos sentir. Yo no sé si alguien entendió eso. La fe no es por emociones, no es por sentimientos, no es simplemente por lo que quieres abrazar, esperar o recibir. La fe va más allá, la fe es confianza. ¿Cómo puedo desarrollar la confianza en alguien que no puedo ver? ¿Cómo puedo desarrollar la confianza en Dios? Pero Dios no solamente es alguien. Cuando comenzamos a leer y entender las escrituras, podemos ver que desde el principio las escrituras comienzan a describir quién es Dios, lo que es Dios y lo que quiere hacer Dios para nuestras vidas. Y es aquí donde entendemos el pistis y lo que entendemos el emuná. Porque desde el principio vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Desde el principio vemos que Dios separó las aguas del firmamento, que creó semilla conforme a su género, después fruto, que Dios creó un panorama y comenzó a crear lo que fue un escenario para que tú y yo podamos convivir con Él. Entonces, entendiendo esto, partiendo de aquí, podemos ver que todo lo hizo perfecto, que todo lo hizo bello, que todo lo hizo bueno. ¿Y para qué? Para que tú lo puedas conocer. Entonces, cuando nosotros podemos pasar este tiempo buscando en las escrituras, considerando, teniendo conciencia de quién es Dios, ahí es donde nos damos cuenta que nuestra firmeza, que nuestra confianza, que nuestra fidelidad se comienza a desarrollar en Él. Tenemos que entender que no solamente Dios confió en nosotros, sino que Dios confió en nosotros para que nosotros confiemos en Dios. Se lo voy a repetir otra vez. Dios no te trajo aquí por casualidad, por accidente o porque simplemente ocurrió algo que no estaba en los planes. No,
Dios te creó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios dijera sea la luz, ya Dios estaba pensando en ti. Desde antes que Dios creara los firmamentos, desde antes que Dios creara cualquier cosa que tú puedas ver que permanece allá afuera, Dios pensó en ti y te creó. Ahora Dios te creó, ¿por qué? Porque confió en ti. ¿Y cómo Dios confió en ti de que tú podías confiar en Él? Lo voy a repetir otra vez. Dios está creyendo que tú puedes confiar en Él. Por eso estás aquí. Había un hombre en la antigüedad llamado Gedeón, que huía de los amalecitas, que escondía todo lo que era el trabajo de sus manos. Y un día se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: joven, valiente y esforzado. Y el hombre volteó hacia atrás y dijo: ¿a quién busca este ángel? Le dijo: te estoy hablando a ti, joven, valiente y esforzado. No, te equivocaste. Yo soy el más pequeño de mi casa, y mi casa es la más pequeña de toda esta nación. No puedes estar hablando conmigo. Pero el Señor ya había visto el final desde antes de la creación. Yo no sé si me estoy explicando. Desde antes que naciera Gedeón, ya Dios había visto lo que Dios habría de hacer con Gedeón. De modo que Dios había depositado su confianza en Gedeón para que Gedeón confiara en Dios. Creo que me metí en un lío porque como que suena como que él confía y él confía. Sígame aquí. Dios sabe que tú vas a confiar en Él. Dios sabe que tienes la fe suficiente para que se la entregues a Él y para que Él la desarrolle a través de ti. Dios te dio la capacidad de hacer cosas grandes confiando en Él. Dios sabe que a través de ti habrá personas que serán libertadas, que serán sanadas, que serán levantadas, que serán restauradas desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Y aunque tal vez hoy no estés en los mejores días de tu vida, Dios te dice: yo sé lo que voy a hacer contigo. Por eso al profeta le dijo: porque mis planes no son tus planes. Tal vez tus planes sean buenos, pero aunque son buenos, se quedan muy por debajo y muy cortos de lo que quiero hacer contigo. En el desierto, en medio de una zarza, Moisés, haciendo el llamado de lo que habría de ser el desarrollo de la fe en Dios, de la fe de un hombre en Dios, de la confianza de un hombre ordinario en un Dios extraordinario. Moisés, ve con esta mi fuerza, no con tu fuerza. Y dirás todo lo que yo te diga, pero yo no sé hablar. Pero es que ya yo vi que lo voy a hacer contigo. Pero es que yo no sé hacer eso. Pero es que yo no he abierto una empresa. Pero es que yo no he podido levantar mi casa. Pero es que no es conmigo. Pero es que en mi casa todos fracasan. Pero es que yo ya lo vi que lo he de hacer contigo. Lo maravilloso de las escrituras es de que podemos ver no solamente hombres ordinarios, sino hombres que están muy por debajo de la talla de lo ordinario. Hombres pequeños, hombres exiliados, ladrones, mentirosos, engañadores, usurpadores. Y a cada uno de ellos Dios sabía que ellos tenían la fe suficiente para confiar en Dios y para que Dios hiciera con ellos algo poderoso. Lo maravilloso de esto es de que Dios nos muestra que cada una de estas historias causó sustancia en una nación para convertirse en la nación más poderosa, aún siendo la nación más pequeña. Alguien debe de entender de que Dios confió en ti antes de que tú confiaras en Él. Alguien debería de entender esta mañana de que no es de que es una locura o parezca una locura. Es verdad, suena a locura. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirle a alguien: Dios confió en ti. Y ¿sabes qué es lo que me da gusto? Es de que Dios no te va a preguntar. Dios se va a revelar. Y cuando tú confíes en Él, entonces el propósito se comenzará a aclarar y a revelar. Cuando tú confíes en Él, entonces el destino se comenzará a aclarar.
Y cuando tú pensabas que no había dirección, iré al norte, iré al sur, al este, al oeste, pero es que donde estoy me siento perdido. Cuando obedezcas la voz de Dios, entonces Dios te guiará. Y cuando muestres tu obediencia, ayúdeme a alguien a predicar obediencia. Obediencia manifiesta fidelidad. Vamos, dile a alguien fidelidad. Porque la fidelidad se perfecciona a través de la obediencia. Cuando Dios quiere hacer algo a través de ti, te llamará a hacer cosas que muchas veces te incomoden. Dios te llamará a salir de tu comodidad. Cuando Dios te quiere elevar, te moverá. Muchas veces dejará que te caigas en el camino para que otra vez redirecciones y pongas tus ojos en Jesús. Y una vez puestos los ojos en Jesús, puedas ver a dónde Dios te quiere levantar. Alguien tiene que entender que hoy es el día en el cual Dios quiere recordarte de que hay un plan y un propósito por alcanzar. No es que Dios lo hará con tus manos, Dios lo hará con tu fe. No es que Dios lo hará con tus recursos, Dios lo hará con tu confianza. No es que Dios lo hará a través de tus amistades, Dios lo hará contigo. Y es que Dios hace cosas grandes a través de pequeños hombres. Y es que Dios hace cosas grandes a través de una confianza en Dios. Dios hace cosas incomparables, extraordinarias a través de personas sencillas, comunes, muy por debajo de la talla de donde usted está. Déjeme le digo que usted está por encima del nivel de aquellas personas con las cuales Dios comenzó a hacer algo. Pero ¿cuál es la diferencia? Y muchas veces comenzamos a ver hacia los lados, comenzamos a ver hacia la izquierda, hacia la derecha, comenzamos a ver hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, pero nunca hacia Jesús. Estaba platicando con la pastora y le decía: amor, Dios me habló tan fuerte que me quebranté y comencé a llorar y caí en mis rodillas. Y el Señor me decía: ¿sabes por qué muchas cosas no han sucedido? Y yo te digo hoy: ¿sabes por qué muchas cosas no han sucedido? Te estoy hablando personalmente. Te estoy hablando a ti. Sí, a ti te estoy hablando. ¿Sabes por qué muchas cosas no han sucedido? Porque en vez de estar viendo a Jesús, estás viendo a los lados, estás viendo a la izquierda, estás viendo a la derecha, estás viendo a AIDS, estás viendo la enfermedad, estás viendo el trabajo, estás viendo el hermano que le va mejor, estás viendo a la hermana que está mejor, pero no estás viendo a Jesús. Y tus ojos tienen que permanecer en Jesús, porque el único que te va a cambiar no va a ser el trabajo, no va a ser tu madre, no va a ser tu hermana, ni siquiera tu esposa. No va a ser tu esposo, por más que se esfuerce o que haga más, no va a ser él. Mucho menos tus hijos. El único que te va a cambiar va a ser Jesús. Y tienes que permanecer en Jesús. Tus ojos tienen que permanecer en Cristo tan profundamente que cuando te vuelvas a ver al espejo ya no te veas a ti. Que cuando tus hijos te vean ya no te vean a ti. Que cuando tu esposa te vea ya no te vea a ti. Que cuando te vea la gente afuera vean a Jesús. Que cuando te vean, vean a Jesús en ti. Pero eso solamente se desarrollará cuando tu confianza, cuando tu fe, cuando tu émuna, cuando tu fidelidad permanece en Jesús. Y perdemos el tiempo juzgando: es que a él le dieron el ascenso y no a mí. Pero es que a él le va mejor que a mí. Pero es que él no ha pasado lo que yo he pasado. Pero es que pierdes tiempo para lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que permanecer viendo en Jesús. Alabado sea Dios. Tomamos la posición de juez y tomamos la posición de juez. Nos bajamos de la posición de hijo y comenzamos: es que él esto, es que él aquello. Pero es que porque él
pero es que ella, pero es que no, es que yo no tengo la culpa, es que es él el que tiene que cambiar. Y por allá no, pero es que yo me esfuerzo y es que es ella. Pero nos bajamos de donde Dios nos pone a través de Jesús y comenzamos a juzgar. Cuando permanecemos en el lugar de hijo, cuando permanecemos en la posición la cual se revela a través de Jesús, cuando permanecemos ahí, el destino toma una claridad tan lúcida, el propósito se va aclarando, los caminos se abren, las puertas se abren y las oportunidades se dan. Y Dios nos ha mostrado desde el principio que Él busca que confiemos en Él. Ahora, ¿por qué Él busca? Porque Él ya vio lo que Él hizo de ti. Lo que Él busca es llevarte a esa posición donde tú vas a realizar todo lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Los planes que están por encima de tus planes. Aquellas cosas que no ha bajado al corazón de hombre ni que han visto todo ojo de hombre. Aquellas cosas que no han sido reveladas, esas cosas, las que reservó para odres nuevos, son las que Dios busca revelar a esta iglesia. Y ahora yo te quiero decir algo. Yo entiendo que hay adversidades, que hay problemas, que hay cosas que no tenemos respuesta, pero te voy a decir esto: Dios tiene la respuesta. Y solamente en Dios hallarás descanso, y solamente en Él hallarás paz. Y la paz es el punto más alto, la consecuencia de una fe profunda en Jesús. Cuando puedes confiar en Jesús con todo tu corazón, aunque estás en medio de la tormenta, aunque estás en medio de la enfermedad. Y yo entiendo eso porque han pasado cosas en nuestra casa, en nuestra familia. No crea que porque estamos de este lado y agarramos el micrófono no nos pasa nada. Nosotros, como ustedes, también luchamos contra adversidades, contra escasez, contra enfermedades. Hay cosas que se nos dicen que nosotros simplemente no las declaramos, creemos en Dios y comenzamos a declarar lo que Dios nos dijo desde el punto de cuál Él se habría de glorificar. Dale una fuerte ofrenda. Haz de ese aplauso una alabanza. Puede hacer que la mano de Dios se extienda en esta mañana y comiencen a suceder milagros en medio de la predicación. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El rey decía: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendiguen pan. En mis problemas, en mis dificultades, en mis errores, aun cuando yo tuve la culpa, tuve que volver a Jesús. Y en Jesús encontró la dirección, en Jesús encontró el propósito. Habrá cosas que tendremos que afrontar porque serán consecuencia de nuestros errores, pero aunque afrontemos consecuencias de nuestros errores, por encima de la consecuencia está la mano de Dios. La benéfica mano de Dios. En la antigüedad se declaraba una palabra que decía apoyar tu peso, y era la misma raíz. Era, ponte de pie. Era como cuando un hombre anciano va con un joven y se agarraba del brazo, y esa palabra definía apoyar tu peso sobre esta persona. Y esa misma palabra es la que se utilizaba para definir qué tanto tú confiabas en el Dios de Israel. Es que no solamente me mantengo fiel, sino
En toda circunstancia donde no puedo permanecer de pie, Él es el que me hace permanecer de pie. Él es el que me hace caminar cuando siento que las fuerzas ya me faltan. Él es el que me mantiene, el que me lleva al propósito. Él es el que me revela su voluntad. Él es el que me ayuda. Y cuando veo esta definición de esta palabra, es la misma palabra que utiliza Jesús al referirse al Espíritu Santo, cuando habla del ayudador, cuando habla del maestro, del quien te enseña, del que revela el propósito, el que te guía a toda verdad y justicia, en que en todo momento va a estar contigo, en las buenas, en las malas, en la mañana, en la tarde. El Espíritu Santo. Cuando podemos desarrollar esta confianza en Dios, entonces la dirección para nuestra vida es la consecuencia de confiar en Dios. Proverbios 3 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, en lo que crees que es bueno, en lo que sabes o en lo que te dicen o en lo que se escucha. Confía en Dios con todo tu corazón. El rey David decía: encomienda al Señor tu camino y ten fe en Él. Dice: encomienda al Señor tu camino y ten fe en Él. La traducción dice: y confía en Él. Pero lo poderoso es esto: confía en Él y Él hará. Y Él hará. Y Él actuará. Y Él se moverá. Isaías 26 dice: al de carácter firme lo guardará en perfecta paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a los de carácter firme? Porque son las personas que han podido desarrollar su confianza en Dios. Pero Isaías no dice solamente en ellos, dice porque ellos no solamente tendrán crecimiento, sino que desarrollarán una perfecta paz. Cuando tu confianza puede llegar a un punto donde se sigue desarrollando en Dios, donde se sigue desarrollando en Dios, donde sigues creciendo en Dios, puedes ver cómo esta misma confianza hace que la mano de Dios remueva el temor de nuestras vidas y traiga paz. Salmo 56 declara: cuando tengo miedo, cuando siento el terror en mi cuerpo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios, alabo su palabra y confío en Dios y no tengo miedo. ¿De qué temeré? ¿Qué podrá atemorizarme? ¿De qué temeré? Yo sé que hay pensamientos que en ocasiones llegan y nos atacan y nos dicen: vas a morir, va a morir, va a pasar esto. Pero es cuando nosotros confiamos en Dios, y aunque nuestra fe sea débil, nuestra confianza sea débil, nosotros declaramos la palabra. Y declarando la palabra, nuestro cuerpo se sacude por el sonido de nuestra voz. Nuestro cuerpo recibe la palabra que nosotros mismos declaramos. Nuestro cuerpo es afectado por lo que decimos. Y ahí nuestro cuerpo reacciona a lo que comenzamos a declarar. Porque guardarás en perfecta paz a los que en ti confían. Pero estás llorando, ¿por qué dices eso? Porque creo, porque confío. Y lo repites y lo declaras, y cuando te vienes a dar cuenta, algo pasa dentro de ti. Ya no eres la misma persona que estaba llorando, deprimida hace un momento. Declaras la palabra y la palabra crea una sustancia en ti que te transforma. Filipenses 4:6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y den gracias, y la paz de Dios. Tú no vas a agradecer a alguien al cual tú no confías. La gratitud siempre va a ser consecuencia de lo que hay dentro de tu corazón.
Y es algo muy simple de entender. Cuando nosotros podemos agradecer, es porque hay paz en nuestro corazón. Cuando tú puedes agradecer, tu corazón ha sido cambiado. Romanos 15:13, porque el Dios de toda esperanza los llene con alegría y paz. Y los que creen en Él, los que confían en Él, serán llenos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero la confianza en Dios también trae fuerza y provisión. Y este es un punto bien importante, porque es aquí donde se crea la estabilidad. Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Dios. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow. Los que confían en Dios, aún en medio de la escasez, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de todo lo que se está declarando allá afuera, que está por acontecer, que ya comenzó, que está sucediendo, lo que están haciendo, en medio de eso, cuando tu confianza puede permanecer en Dios, serás como árbol plantado junto a aguas. Pero el que confía en el Señor renovará sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Para los que confían en Dios, para los que creen en Dios, para los que tienen fe en Jesús. Serán como las águilas. Serán como árbol plantado junto a aguas. Para los que confían en Dios, serán como árbol plantado junto a aguas. Dará fruto. Seguirás creciendo. Nadie podrá entender la bendición que Dios escondió en ti. Nadie podrá hacer retroceder la mano de Dios. No importa la temporada, no importa el día, Dios te hará crecer. Dios dará fruto a través de ti. Dios expondrá su bendición a través de ti. Cuando camines allá afuera, seguirán diciendo: Jesucristo es el mismo. Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo, alabado sea Dios. Nadie detendrá el fruto que Dios escondió en ti. Los que confían en el Señor serán como el monte de Sión. Los que confían en el Señor, los que tienen fe en Jesús, serán como el monte de Sión, que no se mueve, que nada lo puede mover, sino que permanece para siempre. Porque cuando tienes fe en Dios, aún el cuidado y la soberanía de Dios siempre es manifiesta. Romanos 8:28. Pablo declara esto, y es algo que a mí me sacude siempre. Dice: sabemos bien que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo aman, para los que han sido llamados acuerdo a su propósito. Es cuando habla en el contexto: todo obra para bien para aquellos. ¿Quiénes? Aquellos. ¿Cuáles? Los que confían en Dios. Todo obra para bien. Vamos a la raíz. Todo obra para bien para los que tienen fe. Para los que tienen fe. Para los que hay pistis en su corazón. Confianza. Todo obra para bien para los que confían en Dios. David dijo esto: digo yo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. No está haciendo pregunta. El rey David decía una declaración afirmativa. Decía: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Cuando buscaban matarme, cuando me perseguían, tú eras quien me guardaba, tú eras quien me cubría. Cuando me traicionaron, tú fuiste quien me cuidaba.
Alguien tiene que comenzar a declarar la palabra de Dios a través de su vida, hablarse a sí mismo y decir: Dios mío, mi Dios eres tú, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. No habrá nadie que pueda tocar tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que vemos la mano de Dios moviéndose en nuestra vida y decimos: lo seguirá haciendo, pero no permanecemos confiando de la misma manera que confiamos cuando movió su mano. Vemos la misericordia de Dios, que aun cuando merecíamos algo, en su misericordia quita eso que era consecuencia de nuestra ignorancia o consecuencia de cosas que sabemos que no se tienen que hacer, y en su misericordia lo quita. Y como vimos que movió su mano, como vimos que metió su misericordia, decimos: Dios sigue siendo Dios. Pero entonces dejan de pasar las cosas, y muchas veces cuando estábamos a punto de entrar a la tierra prometida, estábamos a punto de tomar mano de la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde las frutas son grandísimas, donde la bendición es grande, más que grande, exagerada. Cuando estamos a punto de entrar, entonces algo pasa y decimos: ¿qué pasó? Porque cuando falla nuestra obediencia, entonces nuestros pies no tienen permanencia. Cuando falla nuestra obediencia, nuestros pies no tienen permanencia. Entonces somos sacudidos y de donde estamos somos movidos. No hay permanencia, no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, hay como un tiempo, como un lapso donde Dios te da el tiempo para que recapacites y pongas otra vez los ojos en Él. Dios te da la oportunidad y hey, levántate, recapacita, vamos. ¿Por qué? Tú me puedes decir que confías en Dios, pero la palabra nos muestra que la fe sin obras es muerta. Mi confianza sin obras es muerta. Siempre tendrá que haber una manifestación de mi corazón que muestre que estoy confiando en Dios. Siempre tiene que haber algo en mi persona que testifique de mi confianza en Dios. Ya sea mi carácter, mi voluntad, mi disciplina, algo. Y no es que yo esté como con un saco afuera que diga: Dios me ha cambiado, me sigue cambiando. No. Es algo que simplemente Dios lo hace muy personal contigo. Es algo que tú sabes. Y de hecho hay áreas que Dios te sigue pidiendo al día de hoy. Áreas que Dios quiere cambiar. Pero Dios es loco, no es loco. ¿Por qué Dios quiere cambiar esas áreas? Para seguirte dando crecimiento, para revelar su voluntad a otro nivel, para dimensionarte, para llevarte a otro nivel. Te lo voy a repetir, para que pueda ser bendición para alguien más. Iglesia, ponte sobre tus pies. La obediencia desarrolla mi fidelidad. Hay algo que Dios te está pidiendo en esta mañana. Y no es a mí, no es a nadie a quien tienes que mostrar tu confianza. Es algo personal, íntimo. Es tú y Dios. Es algo muy personal, muy íntimo. Es solamente tú y Dios. Lo que Dios te está pidiendo. Y tú dices: Dios mío, ¿por qué no me ayudas? Dios te dice: ¿por qué no obedeces? Sácame de aquí. Ayúdame. Haz mi voluntad. Desarrolla en mí. Iglesia, pon tu mano en tu corazón y repite esto conmigo: desarrolla en mí fidelidad. Desarrolla en mí obediencia. Cierra tus ojos ahí donde estás, porque la obediencia en Dios siempre manifestará victoria. La perfecta voluntad de Dios
siempre traerá su provisión a nuestra mesa, siempre afirmará nuestros pies. La obediencia en Dios siempre vencerá el temor, afirmará su paz en nuestro corazón. La obediencia en Dios siempre traerá dirección. Dios te ha contestado hoy, estoy seguro que sí. Mateo 7. Por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone por práctica es un hombre prudente. Es un hombre que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo. Mas la casa no se derrumbó, porque estaba sobre la roca. Lo único que te dará permanencia, crecimiento, lo único que hará que se desarrolle la voluntad de Dios aceleradamente, será tu obediencia. Y tu obediencia fortalecerá y afirmará tu fidelidad y tu confianza en Dios. 3 palabras, si me permites escribirlas en tu corazón: obediencia, fidelidad. Obediencia, fidelidad, confianza. Obediencia, fidelidad, confianza. En esta mañana te quiero pedir algo. Sé confiable para Dios. Sé confiable. ¿Te preocupa tu casa, tus hijos? Sé confiable para Dios. ¿Te preocupa el trabajo? Sé confiable para Dios. En lo poco me has sido fiel, confiable. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco me has sido confiable, sobre mucho te pondré. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, toda persona que está aquí, que te reconoce como Dios, profetizo en esta mañana que sus mejores días se aceleran, que las promesas se manifiestan, que tu mano está sobre su casa, sobre sus hijos. Suelto esta palabra de sanidad sobre el cuerpo de cada persona aquí. Los dolores en los huesos salen ahora en el nombre de Jesús. Los quistes en lo más profundo de tu cuerpo desaparecen ahora. Ahora recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, profetizo que en esta mañana, Dios mío, tú transformas nuestra mente y nuestro corazón. Aceite en nuestros hogares, aceite en nuestros trabajos, la unción apareciendo en todo lugar, pero aceite en el corazón de tus hijos, Dios mío. Toca en esta mañana sus corazones, abre sus mentes. Padre, toca sus corazones. Padre, quita toda preocupación por el trabajo, toda preocupación por la salud, por la economía. Ahora en el nombre de Jesús declaro fortaleza, fuerza en tu voluntad, en tu voluntad. Iglesia, recibe esta palabra
Que el Espíritu fortalezca tu voluntad en esta mañana. Tu obediencia será mayor. Tu fe será mayor. Tu fidelidad será mayor. Tu fidelidad será mayor. Tu familia verá a Dios a través de ti. Tu familia verá a Jesús a través de ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo sus manos, bendigo sus pies, donde todo lugar que entren. Declaro esta palabra de bendición ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, trae fruto de esta palabra. Trae fruto de esta palabra. Declaro fruto al 100%, Señor. Declaro frutos, Padre. Declaro fruto, Padre, al 100%, Señor. Que en esta mañana toda persona que recibe esta palabra, Señor, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Recibirá respuesta en esta semana en el nombre de Jesús. Dale una alabanza. Dale una alabanza con tu fuerte ofrenda de palmas a Dios. Bendigo tu vida. Declaro la bendición de Dios en tu casa. Que tengan una linda semana. Inviten a alguien. No dejen de hablar de la benevolencia de Dios. Algo Dios hizo a través de ti que puedes testificar. No tomes como poco lo que Dios ha hecho a través de ti. Cuando veo a cada uno de ustedes, yo sé que Dios ha hecho muchas cosas, que hay muchos testimonios que no han compartido. Háblale a alguien de lo que Dios está haciendo a través de ti. Háblale a alguien, invita a alguien. Vamos, trae a alguien, tráelo con el pastor Ángel, tráelo conmigo. No tengas pena. Si estamos corriendo, hacemos espacio. Tomamos un minuto, 5, 10, los que sean. Pero trae a alguien. Invita a alguien, bendice la vida de alguien más.